Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, reitero en primer lugar las palabras del portavoz de mi grupo esta mañana de apoyo a la gestión que haga el Gobierno estos días de la situación que se va a producir en el río Ebro. La comparecencia se la solicitamos al señor Lobón no para hablar de lo que está ocurriendo ahora, sino para hablar de las causas que nos han traído a la situación actual, que es francamente preocupante. Yo, por razones de residencia, paso el Ebro todos los días por el puente de Alagón y les puedo asegurar que el espectáculo de hoy era absolutamente imponente. Un fenómeno natural de esos que los viajeros fotografían con el móvil para distribuir entre sus familiares y amigos. Mañana me imagino que el espectáculo será más imponente todavía y me temo que pasado alcanzará la categoría de apocalíptico. Habrá panorámicas de todo el valle del Ebro, de toda la ribera del Ebro, que seguramente saldrán en todas las televisiones. Pero los vecinos de la ribera, señor Lobón, no tienen esa impresión. A ellos no les divierte, no les causa ninguna alegría. A ellos lo que les produce es inquietud y cada hora que pasa, miedo, señor consejero, miedo. Esta comparecencia la solicitamos como consecuencia de la avenida del río de hace 3 semanas, que alcanzó los 2.000 metros cúbicos, y la que llega ahora puede superar los 6.000. Y están ustedes tan preocupados, lo cual me parece bien, están tan preocupados que esta mañana ha solicitado su comparecencia el consejero señor Suárez. Y han advertido ya a los pueblos de que se preparen, por si acaso, para posibles evacuaciones y para posibles desalojos. Y lo cierto es que no es para menos. Padilla de Ebro ha visto su casco inundado varias ocasiones y sus vecinos están siempre alerta ante esa eventualidad. Hoy están alerta ante esa eventualidad. Novillas o Cabañas tienen el agua a las puertas del casco urbano. Los vecinos de Alcalá temen el hundimiento mismo del pueblo. Y todos, absolutamente todos, desde Novillas hasta Pina, pasando por Boquillén y Torres, etcétera, etcétera, todos los municipios ribereños están sufriendo daños sin cuento de sus cultivos y de sus infraestructuras agrarias, sin haber cobrado todavía las indemnizaciones derivadas de la avenida del año 2013. Los alcaldes y las gentes tienen claro, señor Lobón, que el río encauza cada vez menos agua, que la acumulación de sedimentos alcanza en muchos casos los 2 metros, lo cual provoca que una riada ordinaria provoque daños extraordinarios. Los alcaldes tienen claro que los riesgos para cascos urbanos y campos de cultivo son cada vez mayores, que con menos agua se producen cada vez más destrozos. Y ven que las instituciones, que las administraciones que deberían protegerlos, no hacen nada por evitarlo. Los vecinos, señor Lobón, sospechan que calificar oficialmente de ordinarias unas riadas que producen daños extraordinarios beneficia enormemente a las compañías de seguros y llegan a vislumbrar la existencia de connivencias y complicidades inconfesables. Y cada vez, señor consejero, resulta más difícil convencerles de que no tienen razón. Los alcaldes creen que se utilizan sus términos municipales para laminar las crecidas y amortiguar los daños que se producirían en Zaragoza si se limpiara el cauce del río aguas arriba. Los alcaldes creen que si hubiera riesgo de inundación en el casco urbano de Zaragoza, se actuaría con más celeridad por parte de las administraciones. Creen, en definitiva, que la Administración sacrifica al medio rural para salvar a la ciudad. Y, desde luego, desde el punto de vista ético y político, sería terrible, señor consejero, que los alcaldes tuvieran razón. Así pues, todos se sienten indefensos, todos se sienten desasistidos por las instituciones que deberían protegerles, sobre todo la que usted representa esta mañana. Todos sienten una rabia y una indignación creciente ante la desidia de la Administración, que se lava las manos y que solo se acuerda de los pueblos cuando llegan las riadas o, lo que es peor, cuando llegan las elecciones. Es verdad, lo reconozco, que la solución definitiva no la ha conseguido ningún gobierno ni en ninguna etapa, pero en honor a la verdad habrá de reconocer
que en periodos anteriores al menos se intentó. ¿Sabe de lo que le hablo, señor Lobón? Voy a recordárselo. Tras las inundaciones de 2003, el Gobierno de Aragón, con el señor Bonet al frente de la Consejería, se propuso disponer de un plan medioambiental del Ebro, que tenía como objetivos aminorar los efectos de las inundaciones, extremar sobre todo la precaución de personas y poblaciones y permitir un desarrollo equilibrado del territorio. El plan se articuló en torno a 5 líneas de actuación: limpieza de ríos y sotos, naturalización de choperas, restauración de riberas, adecuación de defensas y uso social del río. En 2007 se creó una comisión entre la DGA y la CHE para priorizar actuaciones y en 2009 había finalizado el primer bloque de la misma. Pero quizá lo más destacable del plan, señor Lobón, fue el método de elaboración utilizado, con gran participación y amplio consenso con los ayuntamientos, por supuesto, incluidos. El resultado, evidentemente, es opinable, pero en lo que los alcaldes están de acuerdo es en que la Administración estuvo a la altura de las circunstancias en 2003 y en 2007, es decir, que las instituciones respondieron entonces. ¿Pero qué ha hecho usted, señor Lobón, durante su mandato? Nada, absolutamente nada. En mayo del año pasado compareció aquí para hablar de la aplicación del plan en materia de informes, cauces de alivio, motas, limpieza, etcétera, etcétera, y la conclusión de los grupos políticos fue unánime. Su labor había sido superflua e insustancial. Eso sí, haciendo gala de lo que es su especialidad, insistió usted en que no era responsable de nada. La culpa, según usted, es de la CHE y del Ministerio, y lo dice como si esas instituciones estuvieran gobernadas por partidos enemigos del suyo. Pero en esos 4 años, señor Lobón, usted no ha mantenido reuniones con los alcaldes, por ejemplo, y desde luego no puede ofrecer ningún resultado tangible respecto a lo ocurrido en 2013 y como demuestra la reciente reacción de los ayuntamientos de la que tuvimos noticia a través de los medios de comunicación. ¿Sabe de lo que le hablo, señor Lobón? También voy a recordárselo. El pasado 14 se celebró esa reunión en Novillas. Los alcaldes recordaron que hace un año presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial por las pérdidas de 2013, una reclamación que la CHE remitió al Ministerio y de la que no han vuelto a tener ninguna noticia. En esas circunstancias tomaron el acuerdo de recurrir a la vía contenciosa administrativa, porque tras el silencio y los nuevos daños tienen argumentos suficientes para emprender acciones legales. Fíjese bien, señor Lobón, acababa de pasar una crecida y desde entonces, apenas 2 semanas después, han venido 2 más, y esta última, la de ahora mismo, impresionante, con que imagínese, señor Lobón, cuál es el estado de ánimo y el estado de opinión de los alcaldes y de los vecinos de los pueblos. ¿Qué piden los alcaldes, las comunidades de regantes y organizaciones agrarias? Muy sencillo y muy razonable. Piden compensaciones por los perjuicios causados, piden una limpieza real del cauce, el mantenimiento permanente del mismo y piden que el lamentable espectáculo que protagonizan usted y el señor de Pedro, echándose los trastos a la cabeza cada vez que tienen que hacer frente a algún problema común, piden que eso termine de una vez. Sí, señor Lobón, como ocurrió con el caso del Lindano, porque lo cierto es que usted y el señor de Pedro forman una pareja de baile irrepetible. Es cierto, señor Lobón, que hablamos de un asunto que es competencia fundamental de la CHE y del Ministerio de Medio Ambiente, pero no es menos cierto, señor Lobón, que usted, como miembro del Gobierno de Aragón, es intérprete y defensor por excelencia de los intereses de los aragoneses. Y esa tarea no se puede limitar a mandar cartas al ministro de turno contándole las cosas que pasan e inhibiéndose en la exigencia de soluciones. ¿Qué ha hecho usted hasta ahora, señor Lobón? Es una pregunta puramente retórica. Usted no ha hecho nada, como en todo lo demás. ¿Y qué va a hacer a partir de ahora? ¿Va a exigir la limpieza del río al Gobierno de España? ¿Va a involucrarse presupuestariamente en esas tareas que ningún estatuto ni ninguna ley lo prohíbe? ¿Va a exigir las indemnizaciones que merecen los agricultores damnificados? ¿Va a apoyar en estas Cortes el contencioso administrativo que presenten los alcaldes? ¿Qué va a hacer, señor Lobón?
¿Va a dar un paso atrás? ¿Va a permitir que alguien competente y con capacidad de decisión se haga cargo del problema? Como en la película de los hermanos Marx, le ruego que conteste primero a la última pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor Lamban.